estamos listos. Buenas tardes. Nos encontramos literalmente en distintos debates simultáneos acá en el Senado de la República, pero no quiero dejar de llamar su atención sobre un evento que vamos a realizar hoy en la tarde. Es la política exterior en materia de derechos humanos en México. Se trata de un foro para analizar los retrocesos y los retos para el futuro en esta materia. ¿Por qué eso es importante? Esencialmente para hacer una evaluación de lo que hizo la administración de Peña Nieto en materia de derechos humanos. Esta administración tiene un récord de conflicto prácticamente con todos los organismos internacionales de derechos humanos. Le dio ataque, seguimiento y hostigó al relator internacional para la tortura de Naciones Unidas. Se conflictó con el relator para desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, el comité y el grupo de trabajo en materia de desapariciones forzadas. Hizo lo mismo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo lo mismo con el relator de país, el relator de México, hizo lo mismo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, más de 15 organismos de derechos humanos. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora que México requiere no solo la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos, va a haber que reconstruir la relación y la articulación con todos esos organismos internacionales. Ahora que México requiere trabajo de organismos de Naciones Unidas para, por ejemplo, el trabajo con las caravanas de migrantes, con los éxodos de migrantes, hay un tejido de relación francamente lastimado. Y no solo eso, sino que se ha perdido un liderazgo en la materia en términos de cómo se ha reaccionado a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos en México. México está intentando ser un actor en los foros globales en materia de derechos humanos y acá, al interior, no solo no reconoce las recomendaciones, no las atiende, no las cumple. De nada sirve una simulación donde se abren las fronteras, se acepta a regañadientas las visitas, pero no se cumplen las recomendaciones. ¿Y por qué eso es importante? Porque viene una nueva administración y se tiene que hacer una discusión de la política exterior en materia de derechos humanos. En la región hay una serie de crisis, ahí está la violencia política en Nicaragua, ahí está la violación masiva a los derechos humanos en Venezuela y no estamos escuchando las voces que en congruencia levanten la voz. Y no se puede argumentar simple y llanamente la doctrina Estrada, ni en las épocas de mayor consolidación eso pasó. Ahí está la intervención de México cuando el golpe de Estado en Chile. Ahí está la intervención de México cuando las dictaduras en América del Sur. Ahí está la intervención de México en Centroamérica cuando las guerras civiles. México tuvo y ha tenido una línea conductora en el comportamiento de derechos humanos. El día de hoy estará con nosotros gente de la organización Conectas Derechos Humanos de Brasil, una organización que nos va a presentar un estudio de cómo poder trabajar la política de derechos humanos con un enfoque de sur, un sur global. Estará gente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también en un marco, y con esto termino, y especialmente importante. El día 7 de noviembre, México va a Ginebra al examen periódico universal. México va a ser revisado en Naciones Unidas por su rol, desempeño y materia en derechos humanos. Lo que suceda en ese foro va a ser una evaluación de la administración de Peña Nieto en materia de derechos humanos, pero también va a ser una agenda muy importante para el próximo gobierno en materia de derechos humanos. El EPU, como se conoce, el examen periódico universal, es un mecanismo que existe en Naciones Unidas donde todos los países son revisados. De ahí se derivan una serie de observaciones y recomendaciones de todos los países. Esperamos que el gobierno actual acepte todas las recomendaciones y esperamos que el gobierno siguiente implemente su cumplimiento, su atención y su seguimiento. Vamos a tener también un tema que es de particular importancia. El 9 de noviembre, el Comité de Desapariciones Forzadas va a examinar la situación en México, en Ginebra. Esos dos eventos, el 7 de noviembre en Ginebra, el examen periódico universal a revisión la situación de México, y el 9 de noviembre el Comité de Desapariciones Forzadas va a revisar una de las mayores tragedias en nuestro país. Hoy a las 4:30 de la tarde, en la sala 3 y 4, acá en la planta baja, tendremos ese foro. Todas y todos están invitados, pero más que al evento,
a tener un debate crítico sobre lo que ha sido el papel de México en materia de derechos humanos. Por ejemplo, con el éxodo migrante, que es absolutamente vergonzoso. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo que está haciendo es criminalizar la migración. ¿Cómo vamos a pedir a la administración Trump protección a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas en Estados Unidos si damos el trato que la administración Peña Nieto está dando a las y los migrantes? Esos y otros temas los vamos a ver hoy a las 4:30 de la tarde. Son todas y todos muy bienvenidos. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, senador. Muy amable. Gracias.